pares como un elemento consustancial al proceso completo que estamos llevando a cabo en el desarrollo de los proyectos que llevamos, pero también como una práctica que podemos desarrollar al final de Mm, nuestros proyectos, cuando llegamos a construir ya un reporte que finaliza el trabajo, en caso de que queramos, por ejemplo, publicar un trabajo que surge a partir de sí. esto, donde aplicamos también esta práctica de la revisión de pares. Por eso que hemos querido hablar tanto de revisión de pares en contexto del desarrollo del proyecto, pero también en la publicación de artículos. Ujú, sí. Y en este sentido, tal como habíamos mencionado, vamos a ver elementos clave. La idea es conocerlo y a poder aplicarlo de manera práctica a través de un taller que vamos a hacer a la mitad de esta sesión, en la cual el POC aquí lo vamos a hacer en el proyecto de indagación, pero estos criterios también pueden aplicarse para otras revisiones de pares, especialmente lo que es artículos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a discutir. Pero antes de empezar a irnos ya en materia concreta, ¿por qué realizar una revisión de pares? Eso ha sido un tema bastante discutido. Existen bastante literatura, muchos estudios sobre la importancia de la revisión de pares, es algo que se está llevando mucho a cabo últimamente. Y lo primero que quisiéramos connotar acá en el equipo es que contribuye al desarrollo profesional tanto de la persona que revisa como quien recibe la retroalimentación. La revisión de pares es una oportunidad en que uno conoce el trabajo de otro y también uno puede ver distintos estilos, prácticas que puede uno empezar a incorporar, ¿ya? Eso por un lado. Y otro aspecto interesante es que te permite mantenerte actualizado en el campo de la educación matemática. Realmente la revisión de pares uno lo hace con temas que uno es afín, que uno es experto, y esto te permite a ti ir tomando consideración o conociendo trabajos de otras personas que investigan líneas similares distintas a ti. Y eso permite estar un poco al tanto de lo que está en boga, lo que está siendo como tematizado al interior de los distintos proyectos o unidades que se están investigando. ¿Mm? Exactamente, y esta idea de mantenerse actualizado que comenta Elena, nos pone en una situación también o en una relación más horizontal entre profesionales. Entonces vamos a ver más adelante cómo no necesariamente supone una relación de un experto, ¿Mm? ¿no? con un aprendiz, sino que también entre profesionales. Y Ujú. eso entonces hace que exista un proceso de mejoramiento mutuo en Mm. nuestras habilidades para investigar y escribir, ¿no? Mm. Acá todos sabemos este principio general que dice que lo que enseñamos es lo que mejor aprendemos finalmente, Ujú. ¿no? Y esto tiene que ver con eso, que en la medida que uno se involucra en la lectura crítica y en el ayudar a otro a clarificar su problema, de la misma manera también aprendemos a clarificar y a escribir de manera más concisa, más precisa nuestros propios trabajos también. Mm. Entonces es un proceso que es muy recíproco. Y por tanto, esto va asociado a este cuarto punto que tenemos en la tabla, que tiene que ver con el aumento de la calidad de los trabajos que se están desarrollando en nuestro Mm. ámbito de educación matemática, en el fondo, en la medida que efectivamente nos involucramos en un proceso de ayuda, en un proceso de desarrollo profesional comprometido con un otro, finalmente. Ujú. Sí, y si bien, como les comentaba, hay temas comunes, yo quisiera hacer la distinción cuando uno recibe, nosotros nos ha tocado por lo menos, y también a Fernando, revisar proyectos y revisar artículos, y tienen distinta naturaleza, o sea, como que uno dependiendo del documento que recibe, toma distintos énfasis o distintos aspectos considera en la evaluación. Por ejemplo, en la formulación de proyectos, uno lo que trata ahí de identificar si están claros los supuestos, los propósitos y las decisiones metodológicas que se adoptaron al formular el proyecto. Y en ese sentido, la tarea del revisor es tratar de identificar esos aspectos y si no están del todo claros, tratar de explicitarlo con comentario y pregunta para que así la persona pueda ir mejorando esos aspectos en específico. Y por otra parte, cuando vemos un artículo, la idea es ver la consistencia interna, la claridad y la utilidad o lo original de este artículo en el campo de estudio. Por ende, cuando uno lo revisa y va más que viendo los supuestos de decisiones, uno va viendo ya el proceso elaborado, en qué medida es consistente, es coherente, va en línea las preguntas con los datos, etc. Entonces, en este taller, si ven, vamos a hablar de los dos. En el ejercicio que vamos a hacer práctico, vamos a ver más bien el contexto de la formulación de un proyecto. Vamos a la siguiente, que no. Ahí. Mm.
Bien, Eh, entonces, ujú, cuando en la literatura, y ustedes saben que actualmente en la práctica de la revisión de pares es algo que está apareciendo cada vez con mayor fuerza. De hecho, hay editoriales que están ofreciendo cursos de formación para los revisores de estas revistas. Uno puede identificar que hay al menos tres formas para realizar este tipo de revisión. Una de ellas es la revisión simple ciego, en la que el nombre del revisor es anonimizado, ¿no? Pero no la de la persona que manda el artículo, y que quizás es menos común, pero la más común es la que incluso vamos a experimentar hoy, ¿no? En este taller tenemos dos partecitas. Esta primera parte, una introducción general de principios, y la segunda mitad es una parte práctica. Y en la parte práctica vamos a aplicar este tipo de revisión, que es la de doble ciego, donde los nombres de ambas partes son anonimizados, la persona que envía el trabajo y la persona que lo recibe. Y a eso es lo que se refería Elena al principio cuando decía que este va a ser un espacio seguro para la práctica, en que los trabajos con los que vamos a trabajar en el fondo no vienen identificados de ninguna manera, ¿sí? Y una tercer forma de trabajo tiene que ver con la revisión abierta, en que los nombres de ambas personas son identificados. Y este es el tipo de revisión que se ocupa en algunos tipos de trabajo, sobre todo en algunas prácticas de investigación vía self-study, por ejemplo, en que tú construyes una relación de confianza con un amigo crítico, y con esas personas, justamente, precisamente porque hay una relación de confianza, tú abres tu trabajo a esa persona y esa persona abre su trabajo para ti. Entonces, claramente están ambos también mm. identificados. Claro. Y la idea, bueno, ustedes saben, el próximo taller que va a haber más adelante, que lo vamos a anunciar al final del curso, es de amistad crítica. Entonces, la idea es que nosotros vayamos transitando nuestros distintos tipos de revisiones de pares para ir avanzando en esta que la literatura da cuenta que hacer amistad crítica tiene un efecto mucho, incluso más poderoso en concebir, porque uno va construyendo conocimiento con otras personas. Y eso es un poco la idea que nosotros queremos en esta comunidad. Eh, sobre el principio de básico en la revisión de pares, hay en el contexto de revisión de artículos hay ciertas premisas, ¿ya? Primero, siempre se acepta, y la idea es que uno revise temas o artículos que tengan una experticia en el tema. O sea, no sé, por los que son expertos más bien en contenido disciplinario, en un área, revisen esos temas, porque así va a dar información pertinente. Si yo reviso algo del cual yo no domino, puedo dar ciertas indicaciones que son más bien superficiales o son tangenciales, y eso a veces también puede confundir a la persona que recibe la retroalimentación. Otro principio básico, hay que respetar la confidencialidad del proceso. Uno reconoce trabajo, uno lee trabajo, entonces uno también accede a cierta información, por decirlo, privilegiada. Es una práctica ética que uno, al tener esa información, no va a hacer mal uso de ella. Y un aspecto también que es clave es que hay que ser objetivo y constructivo en la revisión. Uno revisa el documento, el artículo, no la persona que escribió el artículo. Entonces uno debe estar siempre referido al texto, a cómo se escribió, los elementos, y no, muchas veces uno intuye, y eso pasa en la revisión de pares, quién está detrás del texto. Y a veces empieza ahí a operar un poco el sesgo, decir, ah, mira, yo conozco a esta persona y empiezo a opinar, pero desde la persona, no desde el texto. Lo que aquí uno debe siempre tener presente que es un texto que tiene independencia y que la idea es fortalecer el texto. Exactamente. Y eso que hemos querido compartir con ustedes, estos principios básicos para la revisión de artículos, por dos razones. Una, porque lo más probable es que algunos de ustedes ya estén incluso involucrados en la revisión, en la conformación de comunidades también alrededor de ciertas revistas, ¿no? Y es algo que les va a empezar a pasar con mayor frecuencia. Y por otro lado, porque quisiéramos incentivarlos a que los trabajos que están desarrollando cada uno en el contexto de este programa también puedan terminar finalmente con una publicación, ¿no? Y entonces tener estos principios básicos para revisarnos mutuamente los artículos va a ser muy beneficioso. Ahora, independiente de si tenemos la orientación a publicarlo o no, también existen ciertos principios básicos para poder guiar la revisión de pares en el contexto de un proyecto o un estudio colaborativo como los que estamos haciendo acá. Y ahí, uno de los dos primeros principios básicos que queríamos destacar es que nuestra aproximación a la revisión es más bien orientada a la pregunta. Más que ofrecer quizás directamente, decir esto es lo que hay que hacer, esto tienes que cambiar, es plantearlo en forma de pregunta,
para Mm. ayudar al autor a explicitar o clarificar sus propios supuestos. Y eso es súper, súper central. No hay mejor forma de clarificar a veces un problema, una pregunta, un método, que clarificar primero cuál es la intencionalidad de fondo. Entonces, en algunas modalidades como self-study, el paso número uno, entonces una revisión en esta relación que establecemos con el otro, es de primero poner sobre la mesa cuáles son los supuestos que están guiando las decisiones que tomo. Y por tanto, el abordar la revisión de pares desde una pregunta, ¿no? Supone tener una cierta actitud también, Mm. ¿no? Llegar a esta Mm. relación con una actitud que es más bien orientada por la curiosidad, ¿no? Por la apertura, en el fondo, a querer entender qué es lo que moviliza al otro a plantear un problema de determinada manera. ¿Por qué? ¿Por qué para esta persona una situación X es problema, ¿no? Los problemas en mi investigación no andan sueltos por el mundo, ¿no? Con una etiqueta de problema. Se transforman en problemas en la medida en que uno los construye a partir de una Mm. experiencia particular. Entonces, hay un primer paso por indagar en aquello y, por supuesto, requiere una actitud de respeto a esas decisiones que toma el otro. Mm. Y desde ahí, entonces, el otro principio básico tiene que ver con sostener esta relación sobre la base de preguntas que apuntan al valor epistémico del estudio. Y con esto quizás hemos usado una palabra más rimbombante, pero a lo que queremos decir al final del día es que la pregunta recurrente en esta relación tiene que ser, ¿qué queremos aprender de esto? ¿Qué Mm. estamos sacando en limpio? ¿No? Más allá del método, más allá del dato específico, bueno, ¿qué nos está ayudando a comprender de alguna manera? ¿Sí? Entonces, esos son algunos principios básicos para guiar la Mm. relación de revisión. Bien, ahora vamos a entrar ya a terreno, ¿ya? Nosotros en este taller vamos a proponerles una forma de hacer revisión de pares, que está un poco inspirada en un documento de una editorial que lo pone a exposición. Y un modelo que tiene tres etapas, ¿ya? La primera es una impresión preliminar de la propuesta, una segunda etapa en donde uno ya hace una revisión más detallada de las distintas secciones de la propuesta, y la tercera es una entrega de cómo se debe entregar esta retroalimentación. Vamos con la primera. Si quieres tú, Fernando, va a pasar la Sí, bomba. eso sí, yo había silenciado porque estoy con una tos atroz, entonces para no disrumpirlos mucho. Ya, entonces efectivamente, a veces uno tiene la tentación como revisor de querer entrar inmediatamente a los detalles para poder decir algo al respecto. Y nuestra invitación es a evitar esa tentación de entrar al detalle y dejarnos en lo que los fenomenólogos llaman de estar en estado de suspensión, que es simplemente leer, ¿no? La completitud del texto que nos llega. Entonces, que tiene que ver con, incluso con lo que algunos autores consideran un primer nivel de análisis, que es esta familiarización con el todo que nos llega, ¿no? Con el conjunto del texto, poder leerlo desde el título hasta las conclusiones o incluso la bibliografía. Ahí con Elena nosotros tenemos la experiencia de trabajar con un profesor también que tiene que ver con formadores de formadores y que él siempre parte su lectura desde la bibliografía hacia atrás, porque le interesa saber con qué autores estás dialogando tú, ¿no? Pero la idea es tener esta lectura efectivamente del conjunto. Y mientras uno lee, se va haciendo algunas preguntas, ¿no? Que van guiando tu lectura también. Entonces, alguna de estas preguntas es, por ejemplo, cuando yo leo la primera parte de un texto, inmediatamente empiezo a preguntar, bueno, ¿cuál es el foco que hay detrás de esto? ¿No? Eh, ¿Logro identificar con claridad el problema o la pregunta que hay en la base? Y esto en un texto, cuando uno revisa desde esta perspectiva, uno después lo aplica a su propia escritura, ¿no? Y empieza a ejercitarse en este hábito de explicitar muy tempranamente en un texto, y esto es algo muy gringo por lo demás, de ojalá en el primer párrafo, ya explicitar desde el primer inicio, decir, el problema que estamos intentando dilucidar es X, ¿no? Otra pregunta, ¿qué se quiere aprender a partir de esto? ¿Cuál es la búsqueda que hay cuando yo decido encarar una cierta situación, me hago una cierta Mm. pregunta, instalo un problema? Bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero sacar en limpio esto? ¿Qué es lo que está en juego? Dicen otros autores, ¿no? Mm. Y por tanto ahí uno puede empezar a escarbar más en
¿Qué supuestos están guiando esto? ¿Qué creencias con respecto al aprendizaje están en juego ahí? ¿Qué creencias con respecto al sujeto están puestas ahí? Mm. ¿Qué creencias con respecto a ciertos modelos matemáticos están representándose en aquello que me aparece como problema? ¿No? Y por supuesto, bueno, ¿cómo esta persona planea llevar a cabo este proyecto? En el fondo, la operacionalización. Una vez que establece una situación X, problemática, ¿cómo lo va a abordar? ¿No? Y ahí, por supuesto, la mirada que uno busca es la de coherencia. Queremos ver de qué manera el hilito que conecta la relación problemática empieza a juntar con el tipo de pregunta, el tipo de actividad, los métodos, los datos que quieres recoger, los resultados que esperas producir, ¿no? Y uno empieza a ver si efectivamente hay algún hilo conductor en aquello. Otra pregunta que Mm. recae sobre este primer ámbito y que es central es poder determinar sobre quién recae la responsabilidad de cambio. En el fondo, cuando uno plantea un problema, ¿el problema está situado con el estudiante? ¿Está situado con otros profesores? ¿O está situado en mi propia responsabilidad de algún tipo de cambio, algún tipo de mejoramiento de aquello que estoy haciendo, ¿no? Y por último, bueno, la gran pregunta ¿de qué manera aquello que estoy abordando me ayuda o no a comprender mejor esta situación de práctica? Entonces son varias preguntas críticas que de alguna manera me permiten hacerme una idea general de esta primera revisión donde leo en el fondo de principio a fin para tener la idea de la foto completa. Sí. Y bien. Mm, está. Y después que ya tenemos esta lectura preliminar, en donde ya tenemos una idea, nos vamos ya por distintas secciones, ¿ya? Vamos aquí a analizar como las 4 más clásicas que hay las 2 primeras siempre están en algún tipo de propuesta o en algún tipo de artículo, y vamos a agregar también 2 para considerar cuando uno ya tiene escrito el informe final, que tiene que ver con resultados y discusiones. Hemos planteado así también este taller pensando que si van a postular al fondo y van a tener esta propuesta, el gran producto es después armar algún tipo de material de poder difundir. Entonces aquí también nosotros podemos tener este taller para ayudarnos a ver cómo vamos a ir estructurando este material final. Sobre la introducción y el resumen, lo básico aquí es que desde la primera línea quiere decir muy claro el problema, el propósito, los procedimientos y las conclusiones a las que se quiere llegar, como este alcance, o sea, por qué yo estoy realizando este tipo de indagación, ¿ya? Es muy importante que en la primera frase quede claro el problema, y cuando decimos claro es que quien lo lea, lo tenga y lo pueda entender tal cual como lo está haciendo el que lo está proponiendo. Esa es como la claridad. Como un profesor mío hablaba de la prueba de la blancura, o sea, que realmente estemos pensando lo mismo. ¿Ya? Y eso es como un gran desafío en la escritura de alguna propuesta. Y en ese sentido, como algunos tips que uno puede considerar. Primero, esta definición es clara, concisa y breve. Un buen problema es parsimonioso. Se escribe en un par de frases que es como potente, en la cual uno puede definir brevemente este enunciado y queda claro, y el que tiñe lo que sigue a continuación. Y lo otro, se logra justificar el propósito de un estudio porque siempre uno investiga o genera una propuesta de investigación o de indagación y de innovación para algo. Entonces la idea en esta formulación es que quede claro cuál es el problema y para qué. Es el para qué muchas veces siempre se olvida en esta formulación. Eso ayuda mucho a entender porque también la guía conductora para la otra sección. Con relación a la metodología, hay una regla. Una buena metodología es aquella que están tan claros los procedimientos que una persona en otro contexto lo puede replicar. Esa es como una regla que uno hace cuando uno escribe un artículo o lo que uno cuando revisa la metodología de un artículo. Eso implica tener claro quiénes participaron, cómo fueron seleccionados, cómo se reclutaron, por ejemplo, qué tipo de instrumentos se aplicaron y cómo se construyeron. Algunos ejemplos, en algún artículo yo he visto que una muy buena práctica colocan ejemplos de las preguntas de la entrevista. Eso a ti te ayuda a entender cómo más o menos fueron los sentidos, los énfasis que se hicieron, ¿ya? Cómo fueron recolectados los datos, cómo se analizaron. Eso debiese estar tan bien escrito en cualquier proyecto que, como les explicaba, alguien lo pueda tomar y lo pueda replicar. Y bueno, ¿qué cosa uno debiese tomar muy en cuenta? Se explicitan estos modos de recolectar en el caso de las propuestas de indagación, cómo se va a recolectar la información. ¿Esta información está en consonancia con lo que yo estoy proponiendo para indagar o innovar, por ejemplo? Si voy a hacer algo referido a mi práctica,
Por ejemplo, uno esperaría levantar algún instrumento que dé cuenta de mi propia práctica docente, por ejemplo. Y si no, si está cocinándose otro, justificar cómo ese instrumento va a ayudar a poder potenciar los resultados de mi práctica docente. ¿Son suficientes los datos que yo estoy recolectando para responder esta pregunta inicial? Eso es un tema muy clave. ¿En qué medida estos datos me permiten? Porque esa es como la gran consistencia. Si el dato va a permitir responder estas preguntas que yo hago al inicio de este proyecto. Y una cosa importante, cómo se analizan los datos, cuáles son los pasos, etcétera. Y también aquí en la lógica de que así uno pueda también aprender otra forma de analizar. La metodología, a mi juicio, es algo muy generoso porque uno aprende distintas técnicas que uno puede aplicar en su propia práctica. Y en ese sentido, uno debe ser súper explícito en los pasos que va a seguir. Y las últimas dos partecitas tienen que ver con los resultados y las conclusiones, que no son lo mismo. Entonces, cuando queremos revisar la sección de resultados, lo que estamos buscando es un reporte finalmente, no solamente de un desglose de datos. Nosotros queremos ver de qué manera ese resultado me ayuda a responder la pregunta inicial, ¿no? O sea, en el fondo, un reporte de resultados de alguna manera dice algo analítico con respecto a los datos que yo levanté en mi fase de recolección y mi fase de sistematización de ese dato. Entonces ahí uno esperaría, por ejemplo, que el resultado, que de alguna manera es la respuesta a mis preguntas con las que inicié mi indagación, uno esperaría que esos resultados efectivamente se desprendan de los datos recolectados, ¿no? Y acá con Elena nos ha tocado revisar una infinidad de proyectos en que a veces los reportes de los resultados uno no es capaz de hacer una línea o decir de qué manera se derivan de los datos que recolectaron. Pareciera que estos resultados a veces aparecen de otros datos que no han sido reportados, ¿no? Entonces ahí uno lo que busca es decir de qué manera el dato efectivamente lo hacemos hablar y decirnos algo con respecto a la indagación. Y de nuevo esta pregunta que es un poco recurrente, ¿no? ¿De qué manera estos resultados interpretan cierta coherencia con el propósito del proyecto, ¿no? Y esto puede parecer de perogrullo, pero no lo es, que en ocasiones uno parte con ciertas ideas de cuál es el problema y después en la recolección de datos nos entusiasmamos con otras ideas que surgen y terminamos respondiendo a otra cosa a veces, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un proceso de ajuste que hay que hacer que es súper necesario, pero en la medida que uno construye estas etapas con estas preguntas en mente, nos ayuda a mantener el foco finalmente. Y por tanto, también los resultados uno esperaría que tuviesen un cierto orden lógico que facilita la lectura. Y acá, una de las como recomendaciones básicas que a nosotros al menos nos funciona, es poder recordarle al lector cuál era el problema original, cuáles eran las preguntas originales y de qué manera los datos nos permiten responder a cada una de manera sistemática, ¿sí? Entonces, de alguna manera, mantenemos la misma estructura que anunciamos a la introducción, la replicamos en los resultados para dar cuenta de qué manera hemos aprendido algo respecto a esto. Y luego las conclusiones tienen que ver ya con un nivel analítico mucho mayor. Y en esto por lo general lo que uno hace es mezclar el dato que tiene como resultado con aquellos principios, orientaciones teóricas que de alguna manera guiaron también este proceso, ¿no? Entonces acá lo que uno busca es que haya ya una síntesis con aquellas cosas que los gringos le llaman lo que me llevo para mi casa finalmente, ¿no? Después de toda esta revisión y todos estos datos y estos resultados, ¿qué es aquello realmente que es principal para mí y que de verdad contribuye a mi propia comprensión, pero también contribuye también al campo de estudio? Entonces ahí uno se hace ciertas preguntas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es las conclusiones que yo pongo ahí responden efectivamente a mis objetivos de investigación, ¿no? Logro explicitar el aporte que estos hallazgos dan al campo de estudio. Entonces, esto tiene que ver más que nada con un trabajo de explicitación. Algunos revisores son quizás un poco más quisquillosos en esto y atribuyen ciertas relaciones de espacios. Dicen que las conclusiones debiesen ser incluso más extensas que una introducción, porque se supone que efectivamente hay un trabajo analítico y de discusión de cuáles son las implicancias de esos resultados para mí. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, proveen un espacio para poder extenderse en esa discusión. Y una forma también de cerrar esta sección es decir,
es sincerar qué limitaciones hay, ¿no? En caso, por ejemplo, si no he podido recoger suficientes datos, si no tengo las voces de quizás otros actores posibles que pudiesen haber participado, uno lo reporta como una posible limitación, pero también proyectas en el fondo un paso futuro. Y esto es súper central, porque nosotros creemos que un proceso de indagación nunca es un círculo cerrado en sí mismo, es más bien una espiral, en el sentido de que cuando abordo un problema de mi propia práctica, y hago algo al respecto, como estoy haciendo una práctica distinta, efectivamente aparece un nuevo set de problemas. Entonces esto me impulsa a llevar mi indagación un paso más allá. Y es por eso que nos referimos a esto de la investigación, de la propia práctica, como un proceso de desarrollo profesional sostenido, en el fondo, porque nos lleva a abrir nuevos terrenos, nuevas preguntas, nuevos problemas. Ujú. Ya. Y por último, la tercera etapa, ay, es entrega de la retroalimentación. ¿Ya? Y aquí esto es bien crítico, porque yo creo que uno puede hacer una muy buena revisión, pero quizá la forma de comunicarla a veces eh, tiñe todo el trabajo y hace que se eche a perder todo lo que uno pudo haber obtenido de esta revisión de páginas. Entonces, ¿qué recomendaciones se entregan en general? Primero que hay que ser súper objetivo, específico y constructivo. En general, una buena práctica es destacar las cosas buenas de un trabajo. Eso muchas veces yo sugiero a decir, mira, las cosas que son interesantes, destacar, mira, esta idea me parece potente, o incluso sacarle más brillo, y también mostrar aquellas que hay que fortalecer, ¿ya? Siempre hay que hacer comentarios constructivos. ¿Y esto qué significa? No hay que decir, no está claro, no entiendo, se perdió la idea, sino más bien decir, mira, esta idea quizás se entendería mejor, o quizás este punto le falta un poco más de amplitud, de profundidad, como dando las sugerencias de las cosas que él podría hacer en estos momentos, en estos aspectos que uno ve que están débiles. Generalmente uno ve el trabajo completo y cuando otro lo revisa ve esas cosas que uno no ve. Entonces una buena práctica es al otro facilitar ver esas cosas que uno no ve como autor principal, pero que el otro que está revisando sí lo ve. También hay que explicitar las secciones. Es muy bueno decir, por ejemplo, en la introducción esto hay que mejorar, por ejemplo, si fuera un artículo en metodología, ser como bien específico. Eso también se agradece mucho cuando uno revisa la revisión. Y otro aspecto que ya lo había mencionado, esto del lenguaje positivo y propositivo, dar sugerencias. Si, por ejemplo, yo veo que hay un tema interesante y hay un autor, recomendarlo. A veces agregar ideas, porque a veces uno se le ocurren ideas cuando uno está revisando y también es súper es positivo que uno diga esa idea, decir, mira, yo también haría este análisis, yo también profundizaría en este autor, lo relacionaría con este texto, porque es así, va mejorándose el trabajo. Entonces, muchas veces a mí me ha pasado, los primeros artículos que yo mandé, me acuerdo eran súper pesados los revisores, así como, no, malo todo. También recuerdo así un poco los profesores cuando yo hacía clase en pregrado y en posgrado. Pero ahora me he dado cuenta que son mucho más cariñosos en general los revisores, te dan sugerencias, te dan libros. Yo creo que es una cultura, porque igual es un trabajo, cualquier trabajo uno le pone cariño. Y es como que uno está mostrando su trabajo y uno lo que espera es que también se mejore la calidad, pero no que sea como destruido, que era una práctica muy común antiguamente en la carrera. Y nosotros en eso quisiera yo enfatizar, y eso implica el lenguaje en cómo uno lo propone, siempre viendo desde lo que podríamos hacer abundancia de este trabajo, más que de las carencias. ¿Mm? Bueno, contextualizando esto, nos vamos ahora sí al trabajo práctico. ¿Y qué vamos a hacer? Miren, acá hay una actividad de revisión de pares que la hemos desarrollado en el equipo pensando en evaluar estas propuestas de indagación. Cuando hicimos la invitación, nosotros pedimos que subieran la propuesta de indagación, porque vamos a hacer una revisión ciega. ¿Eso qué significa? Hemos anonimizado todas estas propuestas y hemos hecho una selección para mandársela entre ustedes, para que así ustedes la puedan revisar. La América desarrolló este correo, les va a llegar en su correo una propuesta que está anonimizada, que no es la suya, y esta pauta de revisión. Que si ustedes observen, está organizada como en 4 puntos. Los 2 primeros tienen que ver con cómo está organizada la propuesta de indagación, identificar el problema de la práctica y los propósitos a la base de esta propuesta de indagación. Y si ustedes observan, hay distintos criterios que son como nosotros consideramos que eran cruciales. Por ejemplo, si se ve claro el foco, si es novedoso, si escribe un problema de la práctica de manera clara y precisa, etc. Y ahí hay 2 formas de uno de poder evaluar. Uno pone OK si uno considera que está bien desarrollado y puede hacer sugerencias o comentarios. Siempre es bueno decir, uno puede poner OK, sí, está súper bien redactado, o mira, me parece interesante, incluso yo aportaría con esto.
en el caso si hay un comentario como para ir sacando brillo a la idea, o más bien una sugerencia, ya mira, sabes que eché de menos esto, quizás sería interesante expandir esta idea que falta, etc. ¿Ya? Entonces por eso pusimos como los dos aspectos. Y la otra parte es la propuesta para abordar el problema, que si ustedes observan, esas son como ideas para que ustedes vayan pudiendo poner énfasis y los vayan guiando en esta revisión de pares. Y la reacción de la propuesta, que eso también tiene que ver con si está clara, si facilita la lectura, por ejemplo, que eso ayuda mucho a la revisión. Si un texto está muy complejamente escrito, dificulta. Entonces, muchas veces los revisores te piden así o te hacen comentarios en qué medida si está, se puede decir de manera más simple, o incluso te pueden dar sugerencias de cómo poder proponer una idea. La idea de hacerlo así es porque siempre es mucho mejor realizar una revisión de pares con algún tipo de material que te ayude a revisar. Eso te ayuda a ti a focalizar la atención. Realmente ahora casi todas las revisiones te mandan un tipo de pauta en que tú te puedas guiar, porque si no, uno va a tender a ver lo que uno quiera ver, por ejemplo, o va a tener quizás poner, por ejemplo, los metodólogos se ponen mayor énfasis en la metodología, pero siempre la idea de revisar es revisar los distintos, ¿ya? Entonces, ¿en qué va a consistir la actividad? Como les comenté, vamos a hacer revisión de pares doble ciego. Lo que vamos a hacer es que a América, yo le mandé para que ella repartiera, va a mandar a cada uno de ustedes, los que están participando en este taller, una propuesta anonimizada, más esta pautita de criterio, y vamos a dar 20 minutos para que ustedes la puedan completar, la puedan rellenar, vean, vayan hagan comentarios, y una vez que la terminen, se la van a mandar a América, porque ella después va a hacer entrega de esas pautas a los distintos participantes dependientes. No sé si queda clara la actividad, ¿ya? Y nos vamos a dar 20 minutos. Ahí yo lo que les propongo es que una vez que llegue el correo, si quieren apagamos la cámara o lo dejamos en mute y ustedes trabajan en eso. Y a la medida que yo queden como 5 minutos, son las 5:40, más o menos como a las 5, a las 6 de la tarde, la idea es que nos volvamos para que sí podamos hacer la segunda parte de este taller. No sé si les parece. ¿Están de acuerdo? Sí, pero Ya, pues. veamos si hay alguna pregunta, ¿no? Mm, Alguien, buen punto. No sé si hay algún comentario, pregunta, duda. Yo tengo una duda. ¿Sí? sí. Hola Marcia, por acá. ¿Cómo Hola están? Buenas Marcia, ¿qué tardes. tal? Bien. Em, Nos van a llegar después los comentarios, ¿cierto? De esta revisión. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con esos comentarios después? ¿Qué se hace? Esa es la segunda Eso parte en del la taller. parte 2. Ah, Esa ya, es la perfecto. parte 2, Ok, justamente. ok. ¿Les parece? Perfecto. Ya, entonces, América, no sé si te parece que vayas a enviar. Van a Ya, empezar a bueno, llegar su correo. los Las correitos van pautas, a empezar a salir, así que atentos, si tienen alguna consulta, me pueden escribir a mí o a través de acá y ahí nos vamos contactando. Ya, van a empezar a salir los correitos. Entonces, si ustedes gustan, pueden apagar su cámara para que puedan leer sin distracciones, ¿sí? Y nos volvemos a contar dentro de 20 minutos.